Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de Cine en tu carrera, la primera actividad de este ciclo de cine que va a ser un recorrido por el cine en distintas carreras con películas que tienen que ver con cada facultad y con cada temática de las carreras. Les doy la bienvenida, espero que les haya gustado la película. Les voy a pedir, si quieren ahora pueden ir encendiendo las cámaras para que puedan participar del conversatorio. Eh, También voy a dar la bienvenida a Juan Fort, que está con nosotros, el director de uno de los creativos de la campaña y de la campaña El No. Ahí está, bienvenido Juan Fort, muchas gracias por estar con nosotros. Y también vamos a dar la bienvenida a Joel Poblete, que es el profesor a cargo de este ciclo. Voy declarando dudas también para los que tienen dudas sobre cómo va a funcionar este ciclo de cine en tu carrera. Nosotros tenemos, este ciclo funciona es un sistema que es una actividad extradisciplinar del track de humanidades, donde muchos de ustedes tomaron el ciclo con un sistema que tiene 3 créditos. Por lo tanto, para aprobar el curso, tienen que asistir a las 7 sesiones y que están anunciadas en Canvas y además realizar unos trabajos que les va a explicar el profesor Joel Poblete. Además, también tenemos con nosotros a los alumnos de publicidad. Y los alumnos de publicidad también tienen una actividad con sus profesores del ramo de publicidad asociado a esta actividad. Y por otro lado tenemos invitados que no tienen que hacer ninguna tarea, ningún encargo en relación a esto. Entonces ustedes ya saben, si ustedes tomaron el curso como actividad extradisciplinar por los 3 créditos, tienen que hacer caso a los trabajos que va a encargar Joel Poblete. Si ustedes son de la carrera de publicidad, no tomaron el track, pero sí son parte de la asignatura que se asoció con esta actividad, tienen que hacer el trabajo que les encargó la profesora. Y por otro lado, como les decía, hay un grupo que no tiene que hacer nada, que solo quisiera asistir a esta sesión. ¿Ya? Si hay alguien que tenga dudas, puede hacerlo en este minuto antes de que le demos paso a Joel y a don Juan Fort. Sí, veo que hay alguien que se llama Hernández, no veo el nombre, que levantó la mano. Cuéntame. Hola, soy Josefina Hernández y mi Hola. pregunta es, por ejemplo, yo no tengo este extracurricular porque había mucha gente inscrita, pero ¿Ya? me salió que igual me podía inscribir a ver esta película. Entonces yo soy como de ese grupo el cual no tiene que hacer el trabajo. Exacto. Si no estás Y, dentro de, claro, efectivamente, si no quedaste dentro de son 80 personas que quieren los cupos para la actividad extradisciplinar. Así que Ujú. claro, si te quedaste sin cupo, efectivamente no tienes que realizar los trabajos. Y mi siguiente pregunta es que si es que me siguen, por ejemplo, saliendo mails sobre este curso y me sigo metiendo y digamos que hipotéticamente veo todas las películas y participo de todos los conversatorios, ¿igual recibo los créditos No, o no? no, porque si ya no estás dentro de la lista del curso, así como oficialmente, como inscrito, porque es como un ramo Ujú. que tú inscribes, por lo tanto no vas a aparecer en el acta, por lo tanto no te va a poder incorporar una nota. Así que es igual Ok. que otra asignatura, si puedes participar de todo el ciclo, pero sin los créditos, sin la nota final. O sea, todos pueden participar del ciclo completo, pero solo los que obtienen los 3 créditos son los que están en la lista oficial y que les aparece como un curso en su malla, en su carga académica. ¿Ya? Catalina Lastra, Hola, una pregunta. Es que yo le había escrito por el chat que tuve unos problemas de internet. No sé si no te pasaron la preocupes, lista o... la lista no la voy a pasar eh, o sea, acá oficialmente, sino que después me llega a mí los que participaron de la actividad, me llega un registro, así que no te preocupes, si es que asististe a la sesión, va a quedar presente. Ah, ya. Muchas gracias. Eh, Le pido mil disculpas, don Juan, porque esta es la primera sesión, por eso estamos aclarando dudas y como es una actividad nueva, hay muchas dudas de los alumnos. Así que vamos a resolver este par de Está bien, dudas antes de no hay comenzar. problema.
Ya, gracias. Jaime. Hola, buenas, sí, a mí me pasó lo mismo que la compañera anterior que habló, que la Ya, verdad es que yo entré un poquito tarde a la sesión porque tuve un problema de las 5 de la tarde con el internet y lo solucioné hace poco. ya, De hecho, no le te escribí a preocupes. usted y al profesor, a Joel, también le escribí. Sí. Igual, de todas Sí. maneras, esta sesión va a quedar grabada, así que en cualquier caso yo les puedo compartir por interno la sesión, no la película, pero esta parte del conversatorio, en caso de cualquier cosa, para que no se pierda la actividad, se las puedo compartir por interno. Y además, la película, les aviso a todos que igual está disponible en Onda Media y en las plataformas así que la pueden ver si alguien se la perdió. Eh, Eso, eso. de verdad, muchas Cami- gracias. de nada. Camila, ya, vamos a pasar sí, justamente pero José, sí, terminamos con Camila y después las siguientes preguntas por chat y se las respondo por el chat para empezar la conversación. Camila, seguimos contigo y luego pasamos a la conversación. ya quería preguntar si es que si es que nos van a dar alguna pauta o algo para saber cómo es el trabajo que tenemos que Sí, entregar. sí, eso todo se lo va a explicar el profesor Joel Poblete, a quien vamos a dar pase para que comience la sesión y podamos conversar con don Juan Forch, que está aquí presente. Así que les vamos a explicar todo y cualquier duda también nos pueden ir escribiendo por el chat y yo les voy aclarando las cosas. Joel, ¿estás por ahí? Estoy No te acá, veo. sí, Ya, estoy acá. muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Te doy Galia. el pase, gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar ahora. Ya saludé al comienzo. No podemos tener tanto rato esperando a Juan Fort, que es una verdadera eminencia para conversar de este tema, así que vamos a dar de inmediato el paso. Cualquier duda, consulta que quede, como estaban preguntando, respecto a los criterios de evaluación, vamos a enviárselos por escrito con Galia. Ya se coordinó la pauta de evaluación, así que para que no teman, lo único importante es que estén atentos y atentas a la conversación que vamos a tener ahora, y obviamente que ya habiendo visto la película antes no hay problema. Como Galia les comentó, para quienes no alcanzaron a ver la película completa o todavía o se la quisieran repetir para cualquier cosa. De todas maneras, además recordar que, además de lo que decía Galia, está, para quienes estén en Netflix, está disponible en Netflix, así que la pueden ver también actualmente ahí. En estos días está totalmente disponible. Bueno, les doy la bienvenida, como les decía en un principio, en este ciclo de conversaciones que iniciamos hoy. Vamos a estar en cada día martes, vamos a tener una película chilena de las últimas 2 décadas, distintos estilos, distintos realizadores. Cada película en cada martes va a estar relacionada con una carrera, independientemente de que ustedes son de distintas carreras. Justamente como se dijo al principio, la idea es conectar las distintas carreras de la UDD a partir del cine, en este caso ver cómo el cine enfoca y aborda una disciplina, una carrera, con justamente los puntos de vista cinematográficos, obviamente contrastándolo con el invitado en cada ocasión. Y esto vamos a estar realizándolo cada martes hasta octubre. En esta ocasión es una instancia especial, porque en cada ocasión vamos a estar hablando con un realizador de la película. En este caso no estamos con el realizador Pablo Larraín, director de la película, pero tenemos a alguien que estuvo directamente ligado a la película en distintos aspectos, y por eso creo que es muy valioso poder conversar a alguien que vivió este hecho, porque a diferencia de otras películas que vamos a ver durante este ciclo, este curso, esta está basada en hechos reales, una instancia real, muy significativa para el país, y también muy importante de hablar en estos momentos que estamos en un año de elecciones, estamos viviendo en un Chile muy agitado y convulsionado por distintas razones en el último año y medio, en los últimos 2 años, y creemos que es muy interesante también comenzar hablando de esto. Y como decía, tenemos a una verdadera eminencia acá, Juan Forch, quien se formó como periodista, pero se ha especializado justamente en el ámbito publicitario. Además de ser uno de los de quienes idearon, crearon y estuvieron detrás de la campaña del no. De hecho, sí, probablemente se habrán fijado quizás que aparecía en algún momento, y también en los créditos finales, después si se les interesa verlo, hay distintas menciones a él, también en material audiovisual, porque además Juan Forch es realizador, él estudió cine en la RDA, en la Alemania, en la época que todavía estaba el muro de Berlín, por supuesto, y ahí él se formó como cineasta. Él es realizador,
guionista, director de fotografía. Entonces también es interesante porque aunque puede hablar con nosotros en esta ocasión desde el ámbito de la vivencia real que hubo en esta campaña del no, también puede darnos la mirada de un realizador. Y eso es interesante y por eso es muy valioso poder conversar con él. Tiene, por supuesto, un currículum muy grande, ha estado detrás de campañas presidenciales, la más reciente del 2017, la campaña de Alejandro Guillet, como creando justamente esta campaña y la parte comunicacional. También fue uno de los creadores y primer director del canal Rock and Pop, un canal de televisión que en los años 90 también fue muy emblemático e importante para una apertura comunicacional en la prensa, en los medios en nuestro país. Por lo tanto, por distintas razones es un nombre clave y creemos que es muy importante poder conversar con él. Así que bienvenido, Juan, disculpas por toda la espera y la demora, pero ojalá que podamos disfrutar esta conversación contigo para aprovechar de hablar sobre la película No. Así que la bienvenida de partida por parte mía. Gracias. Bueno, la presentación lo único que deja claro es la gran dispersión que tiene mi currículum, digamos, porque se va desde el periodismo, la publicidad, todo, o sea, pero bien, sí, feliz de estar aquí, feliz de que haya tanta gente interesada en este tema, aunque para algunos sea obligatorio. Y nada, o sea, no sé cómo lo hacemos, o sea, ¿crees que yo voy a, claro, que yo haga voy a ir una haciendo algunas introducción? preguntas, sí, voy a ir haciendo algunas preguntas para ¿Ya? que vayamos guiando la conversación y tú nos vayas contando. Antes de Perfecto. partir con la primera pregunta, la primera evaluación un poco de la forma en que aborda la película, es importante para quienes están acá comentarles que esta es la cuarta película, el cuarto largometraje de Pablo Larraín, uno de los cineastas más importantes del cine chileno, discutido, que a veces hay gente que les gusta, gente que no, genera divergencias, pero a mí personalmente debo decir, no solamente como profesor de cine UDD, sino además como crítico de cine, aunque no todas las películas de Pablo Larraín me gustan por completo, esta es una de las que más me gusta, y es una de mis películas favoritas de las últimas 2 décadas, por lo menos, por distintas razones. Hay muchos aspectos técnicos que están muy bien logrados acá, por ejemplo, la parte visual, además del relato mismo, el guión, que es clave. Recordemos que esta película está basada en una obra original de Antonio Skármeta, pero a partir de eso se elabora un guión, que el guionista en este caso fue Pedro Peirano, uno de los también importantes realizadores y guionistas. Ya venía de hacer La Nana como guionista y también como colaborador en la dirección con Sebastián Silva, también uno de los nombres que surgió precisamente del canal Rock and Pop que mencionaba antes, que estuvo Juan Forch como uno de los principales impulsores, con programas como Plan Z, como Gato por Liebre, y eso le dio un humor que el cine de Pablo Larraín habitualmente no tiene ese sentido del humor, y acá hay un sentido de humor, una cierta, hasta a ratos podríamos decir, una cierta sátira en la forma en que se aborda la situación, la relación entre la campaña, la política, también lo que estaba ocurriendo en el país. El humor presente creo que es uno de los elementos fundamentales. El guión, como decía, está también la dirección de fotografía, que se preocupó de que hubiera una imagen muy especial y esta visualidad que tiene la película, que a lo mejor hay alguien por ahí de quienes la vieron, ahora habrán dicho, ¿por qué se ve así? Habrá gente que empezará que quizás se ve mal. Es un efecto buscado porque fue grabado justamente en el mismo formato Umatic que se usó en la campaña y que era como muy, casi uno de los sustentos visuales de esos momentos. Por eso hay intención especial de realizarlo de esa manera. Hay un gran elenco actoral, tenemos a numerosos actores muy importantes, encabezados por el mexicano Gael García Bernal, y por supuesto un elemento muy importante que ya hablaremos y con Juan un poco de eso, de que algunas de las personas que realmente fueron parte de la campaña del no, políticos, comunicadores, artistas, aparecen interpretándose a sí mismos, y algunos de ellos incluso aparecen interpretando a otros personajes que son prácticamente contrarios a lo que ellos estaban impulsando en esos momentos con la campaña. Entonces hay un gran elemento detrás, pero la primera pregunta para Juan, como creativo, como publicista, como alguien que vivió esta historia, pero a la vez como realizador. ¿Tú crees que el cine, en este caso, puede ser una buena forma de abordar precisamente una historia como esta, entregar una mirada que está en una situación tan compleja, con tantas aristas, tantos matices? ¿Tú crees que justamente el cine es una forma ideal para mostrar esta historia, llevarla acercarla a muchos más espectadores, una historia que muchos, sobre todo quienes nos están viendo acá, por sus edades probablemente no vivieron ese momento? Entonces acerca un momento histórico a las nuevas generaciones. ¿Cómo es tu mirada al respecto de este acercamiento a esta historia, a este momento histórico? A ver, sobre la campaña no se ha
se ha escrito y se ha hablado muchísimo, y existen cientos de miradas. Cada mirada tiene, por supuesto, su propia intención. Y yo creo que esta película, o sea, la principal gracia que tiene esta película es que sintetiza muy bien una serie de situaciones que se vivieron y que están más allá de la cosa anecdótica, pero hay un hecho, por ejemplo, que me parece súper importante, y es que el director, el guionista y el director aquí lo que hacen es que sitúan un cierto conflicto entre dos personajes clave. Un personaje clave que es el creativo y otro personaje clave que es el audiovisual. En que los dos representan una mirada distinta de la publicidad, de la comunicación que tenía que realizarse en esta campaña, y cuál era la intención que había que mostrar, etcétera, etcétera. Ese conflicto es un conflicto que, más que haberse dado entre distintas personas, era un conflicto que teníamos nosotros. O sea, cada uno de los que participó en la franja y en la campaña del no. Estábamos especialmente en la franja, que es lo que más muestra, digamos, esta película. En la franja siempre estábamos con esa duda, una duda muy, muy interna, muy personal que teníamos todos, cuando lográbamos tener unos momentos de descanso, que era el decir, ¿estaremos mostrando mucho futuro o estaremos mostrando mucho pasado, o poco futuro, poco pasado? Ese era nuestro gran conflicto y esa era la dramaturgia que teníamos que resolver en la campaña, y que nadie podía predecir. Nadie podía decir, no, mira, lo que hay que hacer es esto. Teníamos opiniones, pero cada una de nuestras opiniones llevaba el riesgo de estar equivocado. O sea, no había experiencia respecto de cómo se hacía una campaña. O sea, era primera vez que nosotros teníamos noticia de que un gobierno, que era un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial, etcétera, etcétera, permitía que la oposición tuviera acceso, o sea, no a una franja de televisión, a una cadena nacional. O sea, esto era una cadena nacional. Esto era una audiencia nacional obligada a ver la franja. Y entonces el gobierno, que nunca nos entendimos muy bien por qué, pero el gobierno autorizó que esto se produjera. Entonces, ¿cómo lo enfrenta? Y ese yo creo que es un tema que es importante. Otro tema importante es de que, a diferencia de lo que fue la realidad, en esta campaña, o sea, en esta película, se personifica a grupos de personas, prácticamente a colectivos de personas. O sea, el creativo no existió, nunca existió un creativo. La creación fue colectiva. De hecho, perdón, Juan, una cosa para sí, quienes nos están viendo también. Se dijo en un momento que el personaje principal del creativo, del Gael García Bernal, estaba inspirado en ti. Después tú en entrevistas has dicho que no era así, y que, como tú mismo estás comentando ahora, nunca existió realmente, pero había obviamente algunos elementos de este personaje que podrían estar inspirados en tu realidad, el hecho de que venía del exilio, había regresado a Chile y todo eso, pero claramente no eres tú, porque ese personaje, como tú comentas, no existió. Y porque quizás la única persona a la cual uno podría decir que, o sea, que fue el iniciador, el ideólogo inicial de esta campaña, fue una persona que había vivido toda la vida en Chile, que era un poco mayor que nosotros, y que es José Manuel Salcedo. José Manuel Salcedo era un actor
y un creativo publicitario que, ya que ustedes acaban de ver la película, él hace un papel en la película que es la persona del Consejo de Televisión que recibe la copia de la película después del incidente con el juez. Ese es José Manuel Salcedo, que era un maestro de la comunicación política, y que fue el primero que dio la voz de alarma de decir: aquí hay que hacer publicidad, aquí hay que hacer comunicación, no hay que hacer documentales, no hay que hacer películas de denuncia, que hay que seducir, aquí hay que, digamos, convencer, pero principalmente seducir a la gente. Ese fue el legado de José Manuel Salcedo, y yo creo que de alguna manera fue lo que se impuso dentro de la campaña, ¿no? Y por otro lado está el tema de que esta imagen de un solo audiovisualista. Durante la campaña hubo cientos de audiovisualistas. O sea, hubo mucha gente que participó. Gente que participó dentro de una estrategia de campaña, que era una estrategia que no estaba necesariamente escrita, era una estrategia conversada, digamos, y gente que participó sin ni siquiera tener idea de la existencia de esa estrategia. O sea, hay algunos elementos que son interesantes, por ejemplo, como la imagen esa. Bueno, un día llegó al estudio donde estábamos haciendo la franja un director, Carlos Flores del Pino, que dijo: mira, me acaban de comentar esta idea, a mí me parece que podría ser buena, etcétera, etcétera. Se le dio un rollo de cine de 35 milímetros que duraban 3 minutos y medio, digamos, normalmente. Y él grabó la pieza, que era una pieza muy sencilla, que no estaba pensada previamente dentro de la franja, sino que un creativo se lo comentó a Carlos Flores, y Carlos Flores la filmó. Y esa pieza es fundamental y clave en toda la franja, que es el sin odio, sin miedo, sin violencia, vota no. Y esa pieza después, primero se grabó se filmó, digamos, en realidad se filmó con una mano de mujer, y después se filmó con diferentes manos, porque se empezó a notar la fuerza dramática que tenía esa pieza. Bueno, así como eso, hubo muchas imágenes y muchas piezas que surgieron espontáneamente de la gente, que a veces se tomaban tal cual, a veces pedíamos que las volvieran a realizar, etcétera, etcétera, pero que se incorporaron a la franja. No sé si Sí, bastante tienes completa alguna pregunta la o... respuesta. No, totalmente completo, y además justo relacionaste con algo que yo te iba a preguntar a continuación, que está súper bien, que lo había visto en una entrevista que te habían hecho a ti precisamente, en que tú comentabas eso, de que a veces tenían esa duda de si tenían que mostrar mucho más futuro o mucho más pasado, y que tenían esa disyuntiva. Un aspecto interesante que también quería comentarle a quienes están acá, aprovecho de hacer el paréntesis, que Juan se refirió a un creativo audiovisual en ese caso, que es un importante director chileno especializado en documental, que es Carlos Flores del Pino. Fue creador, también director de la Escuela de Cine de Chile, actualmente ha sido también en los últimos años director del Festival de Documentales Santiago Fidox, y hay algunos documentales de él que se pueden encontrar en la red, así que si tienen el interés y la curiosidad, hay algunos trabajos de él que se pueden encontrar en plataformas. Carlos Flores del Pino, algunos bien importantes realizados durante la época de la dictadura también en Chile. Y una cosa que yo quería mencionar también, otro elemento por el que es importante hablar de esta película, a diferencia de otras que están en este ciclo, uno de los temas que pasa con el cine chileno es que a veces la gente está acostumbrada a ir a ver el cine nacional, ya sea por la historia solamente para entretenerse, o por las figuras, o por el nombre, pero acá hay una temática, y eso no pasa siempre con el cine chileno, en que la temática trascienda la película y se convierta en tema de conversación, y tema de diferencia y de divergencia también, y eso es un elemento interesante que yo quería subrayar. En algunas entrevistas, y esto ya va a cumplir casi una década
década, la película es del 2012, el próximo año ya va a cumplir 10 años, y hasta el día de hoy, además de considerarla ser muy elogiada y premiada por los críticos, la prensa y los cinéfilos, ha sido muy discutida justamente por la mirada que tiene del periodo histórico que está abordando. A algunas personas no les gustó, que encontraban que se centraba mucho en la campaña publicitaria y que según algunos críticos, que yo no comparto esa opinión, decían que daba la impresión de que el triunfo del no se había debido solamente a la campaña publicitaria, cuando en realidad hubo un gran proceso de intentar regresar a la democracia, previamente un proceso social, de lucha por los derechos humanos, etcétera, etcétera, que efectivamente esta es, como podríamos decir, la culminación de esto. Entonces algunas personas se quejaron que la película daba la impresión de que todo había sido por la campaña publicitaria, y no sé, ahí podrán después quienes nos están viendo, los alumnos y alumnas, después quizás en sus análisis, cuando más adelante toque abordar esta película y la conversación que tuvimos acá de la película misma, nos dirán si están de acuerdo o no, pero yo personalmente creo que la película nos está mostrando algo, se está centrando en la campaña, pero en ningún momento da la impresión, para menos a mí, para mí como espectador, de que esto fue lo que cambió y decidió todo. Es un elemento porque el guión y la historia está centrada en eso. Entonces, esa película, a raíz de esto, ha generado divergencia y hay gente que están a favor o en contra de la película, dependiendo también de su posición personal. Y eso creo que es interesante porque, a diferencia de otras películas chilenas que se ven, la gente la disfruta, se entretiene, se emociona o lo que sea que le provoca la película, pero después la olvida o no la comenta. En esta película generó divergencia, generó diferencias de opinión, generó distintas expresiones y creo que eso también la hace muy valiosa porque transciende lo que se está viendo, porque también hay un discurso detrás. Entonces quería preguntarle a Juan cuál es su opinión al respecto de eso, porque es una película que efectivamente hasta el día de hoy sigue dándose esa diferencia y esos cuestionamientos. A ver, yo haría una comparación, digamos. O sea, esta es una película sobre una batalla de una guerra. Esta es como una película sobre el desembarco en Normandía, que no pretende mostrar lo que fue la Segunda Guerra Mundial. O una película sobre el asedio a Moscú, pero no muestra lo que es la Segunda Guerra Mundial. O sea, de nuevo, no. Entonces, esta es una batalla de una guerra, y por lo tanto no puede... está claro que no está hablando del total de la guerra, está hablando de una de las batallas. Y eso me parece que es importante analizarlo de esa manera. O sea, no es un documental histórico, es una película ficción sobre un hecho real. Y es interesante lo que dices tú, para quienes nos están viendo, que a veces no tienen presente esta diferencia entre la ficción y el documental. Efectivamente es una ficción y nos está contando hechos reales, pero a veces hay diferencia. De hecho, en las clases que tenemos nosotros en Cine DD, por lo menos el curso que me toca hacer a mí directamente con los estudiantes, tratamos de remarcar eso porque la mayoría de la gente que se acerca al cine, a pesar de que los documentales son cada vez más importantes, suele llegar por el lado de la ficción. Entonces todavía a veces hay diferencias, cada vez hay una línea menos difícil, menos fácil de distinguir entre el documental y la ficción. Por ejemplo, este año estuvo nominado al Oscar El Agente Topo, una película chilena que es documental, pero que obviamente hay algunos elementos como personajes, como historias, que la gente puede pensar que es una ficción y a veces hasta piensan que había actores. Entonces eso a veces es interesante en cuanto a lo que está planteando Juan, y aprovecho también de comentar que esta película también es otro hito, porque es la primera vez en la historia del cine chileno que una película nacional fue nominada a un Oscar. En este caso fue nominada a la que en esos momentos era Mejor Película Extranjera y ahora se llama Mejor Película Internacional. No lo logró, pero ya fue un hito importante, además por la temática que aborda, que una película de este tipo, que a veces las películas que suelen ser nominadas en esa categoría o son relacionadas con guerra o con alguna temática mucho más llamativa, más espectacular o más épica. En este caso es una épica distinta, podríamos decir. Por lo tanto, fue bien interesante como primer hito para el cine nacional que hubiera una nominación, y un par de años después se logró un primer Oscar, en ese caso para Historia de un oso. Así que en ese sentido es bien interesante lo que surgió y lo que se dio con esta película. Yo, volviendo un poco a lo que estábamos hablando con Juan de esta versión de algunas personas de criticar la película por el hecho de que estaba centrándose en algo y finalmente, como explicaba Juan, era una especie de culminación de algo, pero no estaba abordando toda la historia.
creo que sería interesante, como también eres guionista y realizador, explicarle quizá un poco a la gente que nos está viendo, los estudiantes, los y las estudiantes que nos están viendo ahora, un poco ese proceso, el proceso de escoger un momento, en este caso, a pesar de que tú no fuiste guionista de la película, pero igual estuviste colaborando, hubo asesoría también. Cuéntanos un poco cómo se dio esto, en el caso de Pedro Peirano, que fue el guionista, ¿tuvo conversaciones con ustedes? ¿Hubo un proceso de investigación en que habló directamente con ustedes? Coméntanos un poco cómo se dio eso, si, para inspirarse en una obra de Antonio Skármeta, inspirarse en hechos reales, pero también en este caso, a diferencia de otras situaciones, tenía la oportunidad de hablar directamente con quienes vivieron esto, en el caso tuyo o cualquiera de los otros creativos, como tú decías, José Manuel Salcedo, Jaime de Aguirre, varios de los nombres principales. Cuéntanos un poco cómo fue la participación o colaboración de ustedes en este proceso. Fue básicamente que nosotros tuvimos reuniones con los creadores de la película, digamos, incluido Pablo Larraín, y Peirano y un par de personas más, y a lo que asistimos fue a un interrogatorio en el cual trataban de sacarnos la mayor información posible, digamos, como para poder entender cómo había sido esto, porque no es fácil entender cómo fue. La franja es un episodio que no tuvo un guión, tuvo 1000 guiones. Cada fracción de la franja tenía un guión, cada fracción tenía un realizador, cada fracción tenía un actores, etcétera, y a la gente, y entonces fue una creación muy espontánea en la cual se presentaban algunas ideas, esas ideas nosotros las leíamos, las escuchábamos, etcétera, y decíamos ya, ok, apoyemos esta, apoyemos la otra, etcétera, etcétera. Algunas piezas llegaban ya listas, entonces otros tuvimos también la responsabilidad de asumir cierta parte, como por ejemplo el humor, estuvo a cargo de Lucho Mora, que era un realizador chileno, Luis Mora del Solar, que fue el que hizo prácticamente todo el humor. Carlos Flores, que hizo ya esa que a mí me tocó la imagen de Pinochet y de la represión más dura, digamos, el palo y el paco, el calza no calza, ese tipo de piezas. Después y cada una de esas piezas, bueno, Pablo Perelman, que hizo la señora Yolita, que fue la señora que llega a comprar las bolsitas de té. Y esas piezas se le presentaban diariamente a Ignacio Agüero, que es uno de los más grandes documentalistas de este país, digamos. E Ignacio fue el que armaba el programa de cada noche. Ignacio lo armaba y era... y él decía, esta pieza aquí, esto aquí, ahora esta otra, tráiganme algo de humor, qué sé yo, todo esto a las 11, 12 de la noche, 3 de la mañana, 5 de la mañana. Entonces, esa es una historia muy, muy difícil de relatar en una película, porque si tú lo veías era un caos. Era un caos. La producción la creación era un caos, la producción era un caos, la realización era un caos, o sea, todo era un caos. Entonces, el único que ponía orden era Ignacio Agüero, porque ese era el que recibía todas las piezas y el que armaba dramatúrgicamente, y era el que editaba y armaba cada uno de estos programas. Entonces, yo creo que uno de los mayores éxitos que tuvo tanto Peirano como Larraín es el poder haber captado algo de eso, ¿ya? y haber hecho esta película haciendo una serie de síntesis, digamos, súper importante, pero metiéndole también mucha emoción,
y mucha inteligencia al guión. Y después la realización también tiene una serie de gracias que son bastante grandes. O sea, en esa época las cámaras con que se grabó esto en el estudio eran unas cámaras que eran unas cámaras Ikegami, y Pablo Larraín tuvo el cuidado de ir a Estados Unidos, de conseguir esas cámaras Ikegami que ya estaban fuera de norma porque eran cámaras de tubo, y de 15 cámaras que compró logró hacer 3, digamos, y usar esas cámaras para filmar la película. O sea, hay un tema ahí desde desde ese intento de ser exactos, digamos, hasta en la imagen, que tiene esta película, que a mí me parece muy valioso. Exacto, yo coincido también contigo, Juan, en lo mismo que mencionaba yo antes en cuanto a esa visualidad tan especial, que a veces hay gente que si no está informada puede pensar que hasta se ve mal o que hay un problema en la copia, y eso fue intencional y eso es impresionante. Es mérito de Pablo, de la visión que tuvo ahí, y como decía antes también de su director de fotografía, Sergio Armstrong, que es su habitual colaborador, por lo menos en las películas que ha hecho en Chile, y que es uno de los mejores directores de fotografía, no solamente del país, sino que latinoamericano. También lo han llamado de otros países para hacer la fotografía, así que es muy interesante ese proceso. Y también quiero destacar algo, vamos a pasar a un par de preguntas que nos han hecho los estudiantes acá en el chat. También quiero destacar el factor de que Pablo Larraín, como comenté antes, este es su cuarto largometraje. Pablo Larraín originalmente venía de la realización publicitaria. Entonces es interesante cómo también se da esta conexión por ese lado. Su primera película, Fuga, que no fue muy bien recibida por la crítica, fue bastante comentada, protagonizada por Benjamín Vicuña, es una película quizás muy diferente a lo que él realizó después, porque ya su segundo largometraje, que algunos incluso piensan que fue el primero, Tony Manero, del año 2008, se estrenó mundialmente en el Festival de Cannes, causó bastante sensación, sobre todo por la actuación de Alfredo Castro, que era alguien que no tenía trayectoria cinematográfica, de hecho había debutado dirigido por Pablo Larraín en el cine, justamente con un rol secundario en la película No, fue una verdadera revelación. Tony Manero estaba ambientado en la dictadura, hay un acercamiento a esta temática, y después su tercera película, que fue muy divisoria, a mí personalmente no me convenció tanto y fue muy comentada también, es Post Mortem, que estuvo en la competencia oficial del Festival de Venecia el año 2010, 2 años antes de No, donde justamente los centrales eran un momento la autopsia a Salvador Allende. Entonces ahí también estaba inspirada en hechos reales, en una historia real, pero obviamente aquí hay una ficción bastante potente. Por eso este salto que dio a No, con este uso del humor, con abordar también un hecho real, pero con tantas aristas, como decía Juan, y lograr darle una unidad, porque con todo lo que está contando Juan detrás, esto podría haber sido una serie de muchas horas realmente, con tanto que contar, y finalmente se logra esta síntesis en 2 horas, y eso lo encuentro bien interesante y relevante. Una pregunta para Juan de acá, de una de las estudiantes que está en el curso, Martina, pregunta, ¿cómo habría elegido Juan la expresión creativa de este hecho? ¿Cómo lo habría hecho él? Un poco elucubrar, como Juan también es realizador, guionista, si a lo mejor le hubieras dado un giro distinto, creativamente, ¿tú cómo lo habrías hecho? Porque justamente comprimir todo esto en una sola película es un gran desafío. ¿Alguna mirada personal que tú hubieras aplicado como director? No necesariamente para mejorar o hacer distinta la película, pero según tú como creador, ¿qué quizás algo que hubiera hecho diferente? Uy. No sé, mira, me cuesta plantearlo. Yo sé que nosotros, los chilenos, tenemos la costumbre de mejorar las películas después de verlas, digamos. Pero, Sobre todo con el cine chileno. o sea, siempre uno sale en la película y dice, sí, pero yo le habría puesto otra música. Y la música costó $12 millones, pero nada, uno también tiene su creatividad. A mí me pasa con esta película que me sorprende. A mí me sorprende que de alguna manera de cómo se hizo esta película es muy similar o tiene algunas similitudes con cómo se hizo La Franja. O sea, cuando hicimos La Franja, esta cosa de la creatividad colectiva, esta cosa de
de ir uniendo piezas, etcétera, etcétera, fue algo que de alguna manera yo la vi también en el momento de la realización. Yo asistí a un par de filmaciones, bueno, por supuesto a una en la que aparezco yo, digamos, que es cuando es la reunión con Jaime Badel, que era el ministro del Interior, y hay como asesores de él. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención fue el diálogo de Pablo Larraín con todos los que participábamos ahí, de cómo él fue adaptando. Él tenía un guión, pero él iba adaptándolo también a las iniciativas que tenían los actores y los que estaban participando de la filmación. Entonces también creo que hay una parte de una filmación colectiva. Hay extraordinario, y no sé cómo se les ocurrió, pero me encantó el hecho de que la gente que realmente participó en La Franja haya participado en esta película, especialmente en papeles que eran totalmente contrarios a lo que él hizo. O sea, yo aparecí de asesor del ministro del Interior del gobierno de Pinochet, o sea, y así José Manuel Salcedo aparece como funcionario del Consejo de Televisión, y así hay un montón de gente que aparece y yo valoro mucho eso, valoro mucho tanto lo colectivo como esa idea de poder meter gente en papeles nuevos, hacerlo doblegarse. Yo sé incluso que hay un par de personas que simplemente se negaron a hacerlo. O sea, no estuvieron dispuestos a tomar, lo cual me parece también legítimo, pero me produce risa también que lo haya. Por lo tanto, no es una de esas películas en que yo creo que yo lo habría hecho mejor. Yo creo que no lo habría podido hacer. Perfecto. Bueno, de todas maneras nos complementaste la respuesta bastante bien porque, por ejemplo, me acuerdo que yo leí una entrevista a Genaro Arriagada en que le habían ofrecido aparecer y él no quiso en su momento porque él dijo que él no era actor y que encontraba que lo iba a arruinar, y él fue uno de los que justamente comentó que le había gustado mucho la película, pero que encontraba que se centraba en algo en particular y que esto era justamente la culminación de un proceso y que generaba esa impresión de que poco menos que la campaña del publicitaria, del no propiamente tal, era la que había terminado con ese triunfo. Hay otra pregunta acá, porque nos van quedando pocos minutos. Juan Ignacio pregunta, Juan Ignacio Rojas, querría saber cómo fue el proceso creativo real y cómo se llevaban a cabo las diferencias de opiniones. De cierta manera, Juan lo ha contado un poco ya a lo largo de la conversación, pero igual no sé si quieres complementar algo dentro de lo que ya habías dicho. Como decía, la pregunta es, querría saber cómo fue el proceso creativo real y cómo se llevaban a cabo las diferencias de opiniones. A ver, en general, mira, en general se hizo muchísimo más material del que apareció. A ver, esto va de mucho a cada vez menos, digamos. Había mucha proposición de hacer cosas. Ahí había gente a la cual le tocaba dar las disculpas de por qué no se podían hacer todas. Y se tomaba un cierto porcentaje de esas ideas y esas sí se realizaban o se aceptaban, digamos, ya realizadas. Eso armaba como una especie de arsenal de material del cual había, las personas que estaban ahí eran Eduardo Tironi, Ignacio Agüero y yo. Y entonces, de lo que ya estaba realizado, hacíamos una selección y se la tanto Eduardo Tironi como yo, y se la presentábamos al Nacho Agüero, y el Nacho usaba lo que a él le parecía. Y eso significaba de que tanto Eduardo Tironi como yo teníamos que deshacernos en explicaciones, y había simplemente veces en las cuales cortábamos el diálogo nomás, porque no teníamos tiempo de explicar tanto lo que iba para afuera, digamos, porque también cosas nuestras habían quedado afuera y eso había que entenderlo. El director es el que decide, y en este caso el director editor era el Nacho Agüero. Claro. Pero era una creatividad desbordante, absolutamente desbordante.
una última pregunta de acá de No los sé si estudiantes. responde. Claro, yo espero que haya respondido. Yo encontré que sí, pero si tuviera alguna duda todavía, quien había hecho la pregunta antes, que era justamente Juan Ignacio, ahí nos puede complementar, pero me parece que quedó bastante bien respondida. Dice que sí, que todo bien. Muchas gracias, Juan, dice Juan Ignacio. Y Camila, una última pregunta de acá de los estudiantes, porque había otra, pero que ya era demasiado específica para saber tu opinión de las campañas actuales, pero en realidad como que en este caso, en esta conversación, no estamos centrando en la película, porque obviamente sé que también leí una entrevista donde opinabas el año pasado de las campañas de la prueba y el rechazo, pero en este caso nos estamos centrando en la película, no. Así que no nos vamos a ir por ese otro lado. Camila consulta acá, dice, tuvo que pasar, en este caso tú, Juan, tuviste que pasar por cosas similares a las que pasó el protagonista, como cuando, por ejemplo, le rayaron la casa o lo llamaron por teléfono. No sé si a lo mejor tú o efectivamente otro de los creativos o miembros importantes de la campaña ocurrieron realmente esto, o esto ya es parte de la ficción de la película. O sea, en parte es ficción y en otra parte es realidad. Lo que más vivimos fueron los autos que estaban estacionados afuera del estudio, y en algunas oportunidades esos mismos autos, que eran los típicos autos Opala de la época, que no tenían placas, no tenían patentes, digamos, uno llegaba a la casa y se encontraba con que a 20 metros de la casa había uno de estos autos estacionados con 3 personas adentro. En general no actuaron, no hicieron nada, pero sí acusaban presencia y trataban de amedrentarnos. Claro, era como una especie de medida de amedrentamiento. Pero por suerte, Sí. en el caso no hubo nada tan grave quizás como lo que se ve en la película, pero sí estuvieron ese tipo de medidas, entonces. Yo quisiera hacer un comentario que me parece importante sobre la franja y sobre el tema de la publicidad en la época. Yo creo que vale la pena entender de que durante los 15 años anteriores había una serie de actividades, principalmente la libre expresión, que estaba absolutamente restringida y reprimida. Y muchísimos creadores, creativos, artistas, escritores, pintores, músicos, etcétera, etcétera, ingresaron a las agencias de publicidad para trabajar en publicidad como una forma de ganarse la vida. Y fue gente que en otras circunstancias a lo mejor una gran parte de ellos nunca habría entrado a trabajar en la publicidad, pero que entraron a trabajar en la publicidad porque la publicidad era una especie de refugio que había, porque la gente, o sea, los gerentes de las agencias de publicidad aceptaban a toda esta gente un poco rara que tenía el pelo largo o que hablaba con garabatos o que se les ocurrían ideas locas, etcétera, etcétera. Los aceptaban porque hacían buena publicidad. ¿Y esto qué significó? Significó que toda esa gente durante el tiempo del gobierno cívico-militar, digamos, aprendió a hacer publicidad. Y cuando llegó el momento de hacer la franja, esa misma gente fue la gente que fue creativa, realizadora y editora y directora de la franja. Entonces, de alguna manera, el oficio que habían aprendido durante el gobierno de Pinochet fue el oficio que les sirvió como para enviar los mensajes en contra del profesor que habían tenido, que había sido Pinochet. Entonces, y eso me parece interesante de la capacidad que existía de los realizadores audiovisuales, redactores, etcétera, etcétera, de poner los mensajes
en 30 segundos, en 20 segundos, en 10 segundos. O sea, esa capacidad no habría existido si esa gente no hubiera trabajado en publicidad. O sea, el mensaje de la franja, cuando uno lo descuartiza, digamos, te vas encontrando con que hay mucha esencia publicitaria dentro de esos mensajes. Es un cine y una forma de comunicar que es muy, muy publicitaria, muy cinematográfica y muy publicitaria. Muchas gracias, Juan. Muy buena explicación. Y con esto justamente vamos a aprovechar de ir despidiendo la sesión, esta primera sesión. Invito, eso sí, después de que nos despidamos de Juan, a quienes están acá, yo sé que ya llevamos un buen rato entre la película y la conversación, pero unos breves minutos para justamente explicar, después de habernos despedido de Juan, lo de la evaluación que están consultando por interno. Juan, yo también quiero aprovechar de darte, aparte de agradecerte la paciencia y la buena disposición a participar con nosotros de esta pequeña conversación en torno a la película, felicitarte, por supuesto, por tu logro de tu carrera y en particular por este hito que por lo menos para mí, la mayoría de quienes nos están viendo acá, quizás no vivieron esto, pero a mí se me tocó, yo todavía era niño en esos momentos, pero sí tenía la visión de justamente poder ver esa franja precisamente en esos momentos, y fue muy, muy emotivo, y de hecho siempre que vuelvo a ver la película o que vuelvo a ver la franja, me emociona mucho. Entonces poder hablar con alguien como tú, que fuiste artífice de esto, es realmente muy emocionante, y además por el hito importante que tú has marcado dentro del desarrollo de la publicidad en el país. Y también quiero aprovechar de decirle a quienes nos están viendo, que lo vamos a ver en las siguientes sesiones, que uno de los elementos interesantes de abordar este tipo de películas, y sobre todo el cine chileno, es entender el contexto de la época, así como también lo dice el mismo personaje, el protagonista, René, que se convierte en un elemento cómico. Su frase exacta es: lo que van a ver a continuación está enmarcado en el actual contexto social, que creo que es muy interesante cómo lo dice, y creo que es interesante también que nosotros tengamos en cuenta cada uno de los títulos que vamos a ver en este curso, en estas sesiones, entender en qué momento se hizo la película, en qué momento histórico, y también qué está reflejando. Y eso creo que a veces es interesante, porque hoy se tiende mucho a ver las cosas solamente con la mirada de la actualidad, de que todo está en 2021, y hay que entender justamente ese contexto. Muchas gracias, Juan, nuevamente por la disposición, por la conversación y por todo lo que nos contaste, y esperemos en otra oportunidad poder volver y profundizar y conversar más sobre este tema. Un gran saludo desde acá de Santiago, y en nombre de todos quienes están acá, los agradecimientos. Muchas gracias, Juan. Ha sido Muchas gracias maravillosa a la ustedes. conversación, Gracias a así ustedes. que muchísimas gracias. Ahí estaremos en contacto. Ha sido muy, muy valioso su aporte, así que muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación, cuando gusten. Gracias. Chao, Chao. buenas noches. Chao. Chao. Gracias. Le pido a los alumnos, porfa, Buenas quédense noches. para que les expliquemos el tema de la evaluación, sobre todo los alumnos de publicidad que pidieron por la asignatura. También se pueden salir, pero los alumnos que están acá por la actividad extradisciplinar del track de humanidades, por favor, quédense para que les expliquemos en qué va a consistir la evaluación, y para que finalmente ustedes puedan aprobar este curso y obtener los 3 créditos. Así que el profesor Joel Poblete les va a explicar lo de los trabajos, los encargos y el proceso de evaluación. Así que para que se queden 3 minutos, Unos y les explica breves minutos. brevemente, y igual de todas maneras les se lo vamos a publicar en Canvas para que estén revisando ahí. Eso es importante. Gracias, Galia. Efectivamente, todo lo que les voy a comentar ahora va a quedar escrito y se les va a informar por Canvas, así que no hay problema, pero de todas maneras, como vemos que hay todavía muchas dudas cómo va a ser esto, les aprovechamos de comunicar. Justamente el curso en general vamos a tener 2 evaluaciones parciales y un informe final, ¿ya? La primera evaluación parcial va a ser después de las 3 primeras películas y 3 primeras sesiones. Esta es la primera, nos queda la próxima semana y la subsiguiente, y luego de eso va a haber una primera evaluación parcial que va a consistir básicamente en que cada una de ustedes elija 2 de estas 3 primeras películas, puede ser la de hoy y la de la otra semana, o la de la otra semana y la subsiguiente. Eso va a quedar a elección de ustedes, 2 de estas 3 primeras películas, y tienen que entregar un trabajo escrito, bastante breve en todo caso, no es algo muy extenso, porque sabemos que todos con sus respectivas carreras tienen también bastante que hacer en estos días. Ahí vamos a dar la especificación por escrito en Canva, pero podría ser de mínimo 2 páginas y máximo 4 o 5 páginas. Esta primera evaluación, como les digo, es individual. La segunda evaluación también es
que también es parcial, esa puede ser en parejas, 2 personas. Ahí vamos a ver según la cantidad de personas, si hubiera alguien que a lo mejor se está quedando sin su respectivo acompañante, pareja, para hacer el trabajo, podemos quizá en algún caso hacerlo de a 3. Y en este caso va a ser después de las 6 primeras películas. En ese caso tienen que elegir 2 de estas 6 primeras películas para la evaluación y entregar un trabajo escrito, que también en este caso va a ser de mínimo 4 páginas, máximo 6 páginas. Reitero, todo esto se va a indicar por escrito después en Canvas. Y finalmente, cuando ya se haya terminado el curso, a partir de todo el curso y lo que se haya abordado en las 7 sesiones, hay que entregar un texto escrito, individual, a modo de balance personal y general del curso, ¿ya? Y no solamente de las películas, sino que tanto las películas como lo que se haya conversado justamente en estos diálogos, en estos conversatorios. Hay algunos ítems a considerar que se van a especificar justamente en la evaluación y va a estar escrito en Canvas, pero a modo de resumen les cuento que, por ejemplo, un primer ítem va a ser que se desarrolle un análisis reflexivo sobre las películas que se eligieron, destacando características y elementos formales que les haya llamado la atención a ustedes de la película en sí, de cada una de las 2 películas que escojan, identificando posibles diferencias o aspectos en común entre ellas. Por ejemplo, si hoy día vieron No, la próxima semana tenemos la película La Analfabeta. Encuentran elementos en común en el relato, en la forma en que está filmada, etcétera, etcétera, o aspectos que los diferencian, eso lo establecen. Ese es un primer ítem. El segundo ítem va a distinguir de qué manera las películas que se eligieron abordan las temáticas que están relacionadas con las respectivas carreras y disciplinas. Aspectos que le hayan parecido relevantes en cómo se abordaron estos temas. En el caso de hoy, la película No está relacionada con la disciplina de la publicidad. La próxima semana vamos a tener una película que nos habla de la pedagogía. Eso es básicamente. Y un tercer ítem es referirse a los conversatorios. En este caso, la conversación que tuvimos con Juan Forch, no es que tengan que hacer un resumen de la conversación, pero sí mencionar qué cosas le llamó la atención de lo que nos comentó Juan Forch, por ejemplo, en este caso, reflexiones que les hayan surgido a ustedes a partir de lo que dialogamos. Por ejemplo, que ustedes digan, me llamó la atención que en esta conversación se dijo tal cosa, yo me imaginé que esto era distinto, no me hubiera imaginado que Juan Forch al contarnos esto, era de tal manera. Esto es una reflexión de ustedes sobre el conversatorio, el diálogo que hubo posteriormente. Eso es el resumen, pero les insistimos, como decíamos con Galia, que esto va a quedar escrito por Canvas. Entonces, reitero, va a haber 2 evaluaciones parciales, una primera, que va a ser después de estas 3 primeras clases, sobre 2 de las 3 primeras películas, individual, la segunda de a 2 o 3 personas, dependiendo del grupo, sobre cualquiera de esas primeras películas, y un informe final. Así que creemos que está bastante expedito y sencillo de resolver, porque sabemos que son de distintas carreras, obviamente hay distintas miradas, y también sabemos que cada uno y cada una de ustedes tiene obligaciones que cumplir con sus respectivas carreras, por lo tanto no les vamos a hacer una exigencia tan terrible y tan demandante, pero de todas maneras nos interesa que este curso les sea de utilidad y que no sea solamente como un electivo solo para pasar el tiempo, sino que creemos que igual es interesante que esa mirada que vamos a ir teniendo en cada clase les vaya haciendo un aporte, por lo que les decíamos antes, porque, como se dijo al principio de la sesión, el cine tiene una mirada sobre el mundo, sobre la vida, sobre lo que nos rodea, y hay que ver también desde las respectivas carreras de ustedes cómo esto se va viendo reflejado en las respectivas carreras de cada sesión que está siendo abordada por la película. Y creo que esa mirada va a ser bien rica y creo que esperamos que sirva como un primer puntapié inicial o un punto de partida para que haya una mayor relación entre las carreras de UDD, no solamente para que conozcan la carrera de cine de UDD y lo que tiene que ver con el cine, sino que justamente se den estas relaciones entre las distintas carreras de la universidad. Por supuesto, me imagino que debe haber varias dudas y preguntas y interrogantes, pero por la hora y la extensión vamos a enviar todo esto por Canvas y ahí, por supuesto, tanto Galia como yo vamos a estar dispuestos y disponibles para ir respondiendo sus dudas, preguntas, consultas a lo largo de las próximas sesiones. El próximo martes tenemos una película mucho más reciente, o sea, también bastante reciente, que es la película Las Analfabetas. Es una ópera prima, un primer largometraje, a diferencia de este que vimos ahora, de un director que se llama Moisés Sepúlveda, y que en este caso va a estar abordando el tema de la pedagogía. Les adelanto desde ya que está basada en una obra de teatro, y tiene a las 2 mismas protagonistas de la obra de teatro, una de ellas la gran actriz Paulina García, muy reconocida en las últimas décadas, gracias a películas como Gloria. Así que ojalá que nos veamos el próximo martes y que les haya servido esta conversación que tuvimos ahora, que les haya gustado ver la película. Reitero que quienes aún no la han visto, está disponible en Netflix, así que pueden repetírsela o revisar algún fragmento que quieran para aprovechar de ampliar un poco su mirada.
Gracias nuevamente Muchas por todo gracias. y dejo a Galia también para que nos despidamos. Gracias y nos vemos próximo martes. Muchas gracias, Joel. También quiero aclarar unas dudas que me han llegado a todos los mails, que recuerden que como es un curso que es interdisciplinar, que es para gente de todas las carreras de la universidad, no es independiente de la carrera a la que ustedes pertenecen. O sea, ustedes tienen que participar de las 7 sesiones, independiente si su carrera está o no en el ciclo, o si es que ustedes está en una carrera que no está en el ciclo. En el fondo, la idea es sacar a llevar el cine a las carreras para hacer un análisis reflexivo sobre una temática relacionada con esas carreras. Entonces elegimos a 7 carreras que tienen que ver con películas chilenas que abordan esas temáticas. Por eso hoy día era no con publicidad, porque una campaña publicitaria. La próxima semana es la analfabeta, porque habla sobre el proceso pedagógico del lenguaje. Por eso es con pedagogía. Luego seguimos con Cuentos sobre el futuro, que es sobre el proceso del el trabajo periodístico de unos niños, un documental de Pachi Bustos, que es la 3ª sesión, y así cada sesión tiene que ver la temática de la película con esa carrera en particular, que como les dije anteriormente, independiente de la carrera a la que ustedes pertenecen, deben asistir a las 7 sesiones, ¿ya? También, como les decía, también estén atentos a Canvas, están en los anuncios están las fechas. Recuerden que estos son los martes a las 7 de la tarde, pero no son todos los martes, ¿ya? Estos primeros 3 martes sí son seguidos. Tenemos hoy día, la próxima semana y la subsiguiente, y luego, pues viene el 18, tenemos una pausa de 2 semanas y luego continuamos. Entonces, para que estén atentos a las fechas, aquí están anunciadas en Canvas, ¿ya? De todas maneras, les dejé mi mail, y bueno, está mi mail y el de Joel en Canvas también, ¿ya? Así que nos escriben por ahí si tienen más dudas. Espero que hayan disfrutado de la sesión y traten de poder incorporar todos los contenidos que estamos pasando de una manera reflexiva en sus trabajos y aprovechar lo más posible esta conversación que tengamos con los cineastas que tenemos invitados a las próximas sesiones también, y poder hacer una actividad, también aprovechar esta instancia donde hay estudiantes de todas las carreras de la universidad, que es algo súper particular. Así que puede ser una instancia de mucho aprendizaje transversal de todas las temáticas. Yo tengo perdón por Sí. interrumpir, pero yo tengo una duda. ¿Va a terminar siempre a esta misma hora? Porque Depende de la película. Esta película es la más larga del ciclo, que duraba 2 horas. La próxima película dura 1 hora y cuarto, así que claramente vamos a terminar más temprano. Esto excepcionalmente, y más encima, como era justo la primera y con las presentaciones, nos alargamos un poco más, pero para que no se asusten, no todas las semanas vamos a terminar a las 10:15 de la noche, ¿ya? Sí, claro, porque de hecho yo ya estoy en la universidad con toque de queda, así que me tengo que ir para mi casa. Así que no se preocupen, espero que no vuelva a pasar que estemos hasta ahora conectados. Pero sí, efectivamente esta es la película más larga. La mayoría son cortas, la mayoría dura menos de 1 hora y media, y el conversatorio nunca va a durar más de 1 hora. Así que, como les decía Joel, efectivamente hoy día entre las presentaciones y la explicación del curso nos demoramos un poco más. Así que nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, ya saben, se meten a Canvas, nos mandan un mail y estamos en contacto, y que tengan una buena semana. Muchas gracias y gracias, Joel. Gracias a todos. Chao, gracias a ustedes.